Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a Patrick Morales, colombiano, bogoteño, ¿se dice? Bogotano, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Y queremos hablar con él, de algo que ha sido medio parecido entre Colombia y Chile, que es que, hubo estallido social o manifestaciones sociales en las que parte del patrimonio se vio afectado. Básicamente esculturas de españoles, sí, de conquistadores, de Isabel la Católica, de Colón. ¿Cómo estás, Patrick? Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo abordan ustedes en Bogotá este fenómeno? Este fenómeno que además, ha pasado en buena parte de Occidente. Bien, Bogotá tuvo, como tú lo señalas, una coyuntura muy similar a la de Chile, porque el tema de los monumentos solo aparece, y lo digo casi literalmente, con la protesta social de Colombia el año pasado, digamos. Una protesta social que empezó antes de pandemia, cayó con la pandemia y volvió, ya hace relativamente poco. Antes, curiosamente, los 700 monumentos que tenemos a cargo, la gente casi no los conocía, no los veía. Con la protesta social aparecieron los monumentos, en una coyuntura bien particular de reivindicaciones populares, sociales, de diferentes grupos sociales, que eso es lo interesante también. Claro, se concentró mucho y fue muy visible, y en eso es similar a Chile, en el derribamiento de monumentos por parte, en particular en Bogotá, de comunidades indígenas del sur del país, que son el pueblo Misak. Y ahí aparece un poco el tema de los monumentos y los paralelismos con Chile en ese marco. Entonces, lo primero tal vez que habría que decir, y conociendo apenas, entrando en contacto con la realidad chilena, es que el tema de monumentos inicia con este tema de un juicio a la conquista, ¿no? Y en un país, curiosamente en un país que con la Constitución del 91 es un país que ya aparece como multiétnico, pluricultural, con jurisdicción especial indígena, con derechos territoriales, transferencias del Estado, pero había un reclamo grande de las comunidades indígenas por las representaciones en espacio público, que al final son los patrimonios, y los monumentos, que ya sabes, etimológicamente son marcas para pensar, y estaban intactos los monumentos, en particular el del fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahora, yo tengo la impresión de que Colombia, a diferencia de probablemente la mayoría de los países, tengo la impresión de que en mucho lo social va antes de lo político. En Colombia tengo la impresión de que lo político, las leyes van antes de lo social. Entonces son sumamente vanguardistas en constituciones, en leyes, en proyectos urbanos, renovación, etcétera, pero que la sociedad va más lenta. Es absolutamente cierto, y lo interesante de la coyuntura de monumentos es que mostró un poco esa disonancia entre lo normativo, La Constitución del 91 tiene casi, 91 no, 2001, 31 años de reconocimiento de este país multiétnico, pluricultural, de las comunidades indígenas, y había un reclamo, latente, que es muy interesante porque se concentra en el tema de lo patrimonial, de las representaciones, insisto, en espacio público. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Estuvo el derribamiento de Gonzalo Jiménez de Quesada, y nosotros en medio de la protesta social hicimos una serie de, estamos en pandemia, además un poco todavía en pandemia, hicimos una serie de mesas de trabajo muy grandes con restauradores, indígenas, jóvenes, mujeres, porque tú sabes que la reivindicación no era solamente por, este tema de la conquista y la representación, sino también había como un palimpsesto de representaciones y de reivindicaciones de género, de jóvenes, de primeras líneas, muy distinta, okay. No era solamente el tema de una revisión, un uso político del pasado, sino fue muchas otras Chile, reivindicaciones. ¿no? Que finalmente hubo un estallido que hizo aflorar o aparecer muchas reivindicaciones muy distintas. Aclaremos que Gonzalo Jiménez de Quesada es el fundador. El fundador, entre comillas, por supuesto, sí, del fundador hispánico de Bogotá. Es como Pedro Valdivia en Chile, que exacto. Funda Santiago en un lugar donde ya estaban los incas, y donde muchos años antes, es decir, 600 años antes, en ese punto ya había, hay rastros de que había indígenas habitando ese lugar. Ahora, lo interesante es, por un lado, la interlocución de los diversos pueblos indígenas con formaciones políticas distintas. Quienes lo derriban son los indígenas del sur de Colombia,
no, que están muy lejos de Bogotá, por supuesto. Los indígenas Muisca, que son los que Muisca. habitaron el altiplano, no tenían la misma posición frente a los monumentos. La posición de los Muisca, digamos, contemporáneos, que tienen pues, una reivindicación de derechos de ancestralidad en Bogotá, fue distinta en términos de que ellos estaban en contra un poco de la violencia frente a la materialidad. Y un primer punto que señalamos desde el instituto, yo soy antropólogo, es la primera vez que hay un antropólogo dirigiendo un instituto más de tradición arquitectónica, restauración, materialidad, digamos. Materialidad y forma, no y tanto contenido ¿no? Humano. Exacto, entonces un poco ahí hay un cambio de visión con, pues, digamos, con mi llegada al instituto. Lo primero, sin duda, señalar que destruir el texto no permite, digamos, dialogar con el texto. O sea, sí estábamos en contra como instituto de la destrucción del patrimonio, sin duda como premisa, pero por supuesto no desconocíamos que en Bogotá, de 700 monumentos que tenemos a cargo, 4 son de comunidades indígenas y 3 de comunidades afrodescendientes. Sin duda hay un desequilibrio, digamos, en la representación hegemónica de la construcción del Estado-Nación que reconocemos, y reconocemos las reivindicaciones por, digamos, representaciones distintas en el espacio público de lo patrimonial. Entonces, lo primero es que lo que notamos en esas mesas de trabajo, y a eso me quiero referir, más allá del monumento incluso, es que lo que había era una demanda de los jóvenes y en particular también de los indígenas y otros actores sociales por desclausurar el campo de lo patrimonial. Este campo del saber experto, muy centrado en la forma y la materialidad, digamos, había una reivindicación de que tomáramos de nuevo los lugares patrimoniales y los resignificáramos. La protesta social, un poco como en Santiago, que es lo que he podido ver, tuvo una cartografía muy distinta. Antes era la Plaza de Bolívar, que es la plaza de armas de ustedes, y digamos, las protestas tenían como una calle muy particular, el centro de Bogotá, digamos. En la protesta social de hace un año empezaron a aparecer otros lugares, otras cartografías de la violencia, incluso con lugares asociados a digamos, las guerras de independencia. O sea, no fue solamente los conquistadores, sino otros lugares se cargaron de sentidos muy potentes, en particular lo que llamamos el Monumento a los Héroes, que es un monumento a Bolívar, libertador, digamos, a las guerras de independencia. Entonces había distintos estratos de significación, pero un poco nuestro punto es que yo creo que lo que estaba pasando es que hay una interpelación del dispositivo patrimonial, hegemónico, digamos, blanco, heterosexual, no etnizado, y un poco el dispositivo también del pedestal y de la manera como tú observas desde arriba al conquistador. Era más una reivindicación al dispositivo que una revisión histórica del pasado, que efectivamente en términos de derechos están en Colombia. No quiere decir que las comunidades indígenas, por supuesto, no tengan un contexto de violencia política muy grande y una segregación, digamos, una discriminación muy latente, en un racismo que todavía subsiste en la sociedad colombiana. Pero yo creo que el debate va más allá y ¿es el campo de lo patrimonial un campo democrático o no lo es? Y creo que ahí está un poco el quid del asunto y la manera como debemos abordar el tema en general de los monumentos. La decisión de Bogotá, ¿cuál fue? Llevar al Gonzalo Jiménez de Quesada al Museo de Bogotá, que depende del Instituto de Patrimonio, e iniciar lo que llamamos diálogos difíciles allá. Tal vez los museos tienen esa ventaja, y es que son los lugares como lugares seguros para conversaciones más difíciles. Invitamos a militares, a indígenas, a jóvenes, y estamos construyendo una museografía comunitaria del Gonzalo Jiménez de Quesada, sin su pedestal. Lo pusimos en el jardín del museo, y cuando tú lo ves abajo, hay una relación muy distinta con él. Claro. Y lo restauramos museográficamente, que quiere decir, a él se le partió el brazo y se le perdió la espada, digamos, y lo restauramos, lo estabilizamos museográficamente, pero con las huellas de lo que sucedió, porque un monumento al final es un documento, digamos. Claro, lo que pasa es que, por lo menos yo creo que en Latinoamérica, los monumentos se hacen muchas veces porque murió tal persona y se juntan los fondos y se instala, porque en ese momento casi de urgencia hubo este interés por preservar la memoria, y con el tiempo esos personajes se olvidan, no se abordan en los colegios, o si se abordan en forma muy esquemática, casi una maqueta, no en forma crítica, en forma reflexiva. Y después están los monumentos de los próceres. Es decir, en Chile, O'Higgins y Arturo Prat están en todas las ciudades, y es casi una imprenta, una fábrica, pero que al mismo tiempo, al ser así, también pierden significado. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Porque esos personajes siguen siendo importantes.
Porque también podría pasar que entremos en una lógica donde la ciudad sea todo lo actual, ¿no? Casi como, no digo un supermercado, pero como una cosa, un espectáculo donde tiene que ser todo lo que nos complace, lo que nos satisface en el presente. De acuerdo. No, tiene razón. En esa perspectiva, lo que pasa es que, digamos, y esto lo hablo más académicamente que institucionalmente, si quieres, el patrimonio no existe como tal. El patrimonio es una activación simbólica de un legado. Son las preguntas, cultural. Exacto. Son las preguntas de presente las que le dan sentido al patrimonio y tú activas simbólicamente ciertos legados. Yo insisto, y tal vez en eso estaría de acuerdo contigo, que los legados son importantes y por eso no hay que borrarlos, hay que resignificarlos, digamos, desde las preguntas que se hacen en el presente. Y lo interesante es que la sociedad colombiana con la protesta social se estaba haciendo muchas preguntas en términos de reivindicaciones muy distintas y eso es muy potente. Los colectivos de feministas, por ejemplo, resignificaron muchos monumentos, algunos los agredieron, otros no, simplemente los intervienen, digamos, en su materialidad, pero también estaban colectivos LGBT, indígenas jóvenes, afrodescendientes, había muchas reivindicaciones y lo interesante es que el espacio público patrimonial se volvió un lugar de conversación, de reivindicaciones distintas, no siempre democráticas, digamos, el espacio, pero había una demanda democrática por ampliar, digamos, la conversación de un país que sigue sin reconocer, digamos, otros legados, otros actores sociales, si quiere, digamos. Ahora, también es bastante injusto pedir una conversación o una participación democrática en sociedades que son poco democráticas o que han sido poco democráticas. Porque finalmente, si hay un estallido social, es porque de una u otra forma no ha habido canales de expresión, porque si no, no habría habido esta olla de presión que explota y que además no fue una, fueron 20, 30 o más ollas de presión que explotaron, digamos, de forma, es decir, que venían explotando hacía tiempo. Lo que pasa es que aquí explotaron en cadena, ¿no? En forma simultánea. Sí. Pero ¿hace cuánto tiempo vienen manifestaciones? En Chile hace 15 años, 20 años. Entonces, también había una sociedad que fue sorda a ciertas demandas. Sin duda. En eso estamos completamente de acuerdo. Lo interesante es por qué el campo de lo patrimonial súbitamente se vuelve el escenario para discutir algunas de esas reivindicaciones aplazadas por la democracia, digamos, y las élites, y el manejo de las élites. Y ahí lo interesante, más allá incluso del tema de monumentos, es cómo podemos resignificar el campo de lo patrimonial como un lugar, digamos, de profundización de la democracia. Y nosotros creemos en Bogotá, en la propuesta del Instituto, que las categorías de lo patrimonial son las que impiden la emergencia de estas conversaciones, es decir, cuando sigues valorando un edificio solo por la materialidad y la forma, cuando sigues pensando que lo inmaterial no está ligado a la territorialización del patrimonio, digamos a la expresión territorial, cuando sigues manejando categorías separadas de inmaterial, material, siguiendo las convenciones de la UNESCO, simplemente no vas a poder resolver y propiciar escenarios de debate, democráticos o no, a través, si quieres, de la cultura, pero del patrimonio en este caso. Bueno, tú vienes, digámoslo, al Festival Castro Abierto, y bueno, ahí tú vas, uno de los grandes temas, desde mi perspectiva, de Chiloé en general, es que tienen una serie de iglesias construidas en madera que son patrimonio de la humanidad y que, bueno, muchas de ellas prácticamente no se usan. Entonces, ¿cómo ha cambiado ese patrimonio en términos de lo inmaterial? Es decir, porque finalmente se transforman en símbolo de la ciudad, en imagen de la ciudad, pero no en uso. Se transforman en museos, pero no en rito. Y ahí hay adecuaciones que son fundamentales. Sin duda, no lo conozco la historia y he visto un poco, no conozco, voy a ir mañana a Chiloé y creo que va a ser muy interesante, pero precisamente ahí está el punto, tú señalas el punto del uso. Cuando las iglesias son declaradas por su materialidad, y probablemente hay otros criterios en las convenciones de patrimonio. Es que cuando fueron declaradas se usaban todavía. Exacto. Y se usaban, y eran las comunidades las que cuidaban, y eran las que mantenían y restauraban esas iglesias. Pero eso ya fue hace muchos años. Claro, y parte de eso, por supuesto, es el cambio de la población, me imagino, de Chiloé, pero también parte de ese problema que tienen, digamos, esas declaratorias de patrimonio mundial, Cartagena, en nuestro caso, otras
patrimonios de la humanidad, es que están declaradas con un atributo que se asigna demasiado a la materialidad y no les permite entender cómo los contextos sociales van cambiando y cómo se resignifican estos lugares para hacer los lugares vivos. Y les ponen unos ciertos usos que restringen probablemente esa modificación que es tan consustancial, creo yo, al patrimonio y al habitar una ciudad. Las preguntas que nos hacemos como sociedad cuando cambiamos, digamos. Entonces las preguntas de presente son muy importantes y las categorías de lo patrimonial, tal como están, no permiten responder, digamos, a esas preguntas de presente que siempre se hacen y señalan, digamos, la restricción en usos. Eso hace que el patrimonio termine en una reliquia, si quieres, pero no en algo vivo. Patrick, vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar sobre eso, sobre cómo resignificar los patrimonios para que mantengan vigencia. Gracias. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Biobío, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Biobío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Estamos conversando con Patrick Morales, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, antropólogo. Habíamos quedado en el punto de cómo resignificar el patrimonio y cómo mantenerlo vivo, porque finalmente eso es. Es decir, si el patrimonio no está vivo, no tiene significación para la población. Y ojo, ahí también hay algo que yo creo que es relevante, porque en el museo lo que hay es historia, no necesariamente patrimonio vivo, me refiero a eso. Entonces, el espacio público exige otras condiciones. Es decir, hay otras exigencias para que tenga sentido en esos lugares. Entonces, ¿qué han pensado al respecto? Sí, yo creo que el debate es complejo. En Cali, otra ciudad de Colombia, también pues derribaron al conquistador, al fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar, y la decisión que tomó la municipalidad, en este caso la alcaldía de Cali, fue restaurarlo, reinstalarlo, con una placa que señala, digamos, que ahí hubo comunidades indígenas que sufrieron, que resistieron. Yo no sé si el asunto es de equilibrios, digamos, de representación. Yo no creo que por ahí sea la salida. Creo que la salida es más pensar un poco cómo precisamente los espacios públicos patrimoniales pueden responder a reivindicaciones cambiantes y pueden convertirse en lugares vivos. Y ahí está de nuevo el problema de las categorías de lo patrimonial, que en general lo que hacen es, por preservar la materialidad, congelar, digamos, esos sentidos. Y solo te pongo un ejemplo muy, muy concreto, muy pequeño. En Bogotá hay un árbol en Ciudad Bolívar que es como, tal vez tú conoces Medellín, lo sé, que las barriadas, digamos, las ciudades informales producto de la expulsión de la violencia, digamos, en Ciudad Bolívar son 2 millones de personas, digamos, que viven en condiciones muy difíciles, muchos de ellos desplazados por la violencia, y hay un árbol en medio de una montaña seca, se llama Cerro Seco, y hay un eucalipto. Ese eucalipto
poco a poco, solito. Tú lo ves y es casi una imagen poética, es un eucalipto solo que está a punto, además ya muy viejo, ya a punto de caerse, se convirtió en un símbolo de la resistencia de los pobladores de Ciudad Bolívar por construir su ciudad informal, por reivindicar derechos al agua, a la salud, digamos, y es un lugar que además es el centro de la devoción más grande de Semana Santa de Bogotá. Son 40.000 personas que alrededor de ese arbolito, ahí perdido, digamos, peregrinan en Semana Santa. Es el lugar donde también dejaban los muertos, digamos, de las operaciones estatales, operaciones estatales encubiertas, sí, en estos lugares. Es un símbolo de la violencia, pero es también el símbolo de resistencia de Ciudad Bolívar por restaurar su paisaje. Se volvió un símbolo para la gente. ¿Cómo lo declaramos? ¿Patrimonio inmaterial? No es exactamente patrimonio inmaterial, porque el árbol es una materialidad, pero si lo declaras por su materialidad, el árbol va a morir, porque es un árbol. Ese tipo de problemas sobre las categorías de lo patrimonial nos estamos enfrentando cuando miras los patrimonios en lo que hemos llamado nosotros patrimonios integrados, es decir, cómo entiendes el contexto, las representaciones sobre esa materialidad y la relación de esa materialidad también con otros lugares y otras cartografías, por ejemplo, en este caso de Ciudad Bolívar. ¿Cómo lo vamos a declarar nosotros? Vamos a declarar el árbol de Ciudad Bolívar como patrimonio de Bogotá con una categoría que utilizamos para los edificios. Sí. Pero no lo podemos declarar en categoría 1, que es la categoría donde no puedes hacer mucho, sino solamente restaurar un poquito. En categoría 2 tampoco. Hay una categoría, pero es la dificultad, que es categoría 3, que es categoría contextual. Es decir, estás declarando más lo que sucede alrededor, exacto, pero que está indisolublemente ligado con la materialidad del árbol. Eso va a crear, creo yo, una conversación muy complicada en Bogotá, porque las declaratorias se hacían para edificios, no para árboles en el sur de Bogotá, lugares, digamos, pues entonces, bueno, ahí está el debate que, insisto, de monumentos pasamos a un debate más grande y es cómo estamos pensando el campo de lo patrimonial como un campo, insisto, de disputa y de poder. Es un tema político el patrimonio, digamos, sí, la cultura es un tema político. Pero el tema es cuando ese debate efectivamente no es decir, yo creo que las complejidades de eso es que, por un lado, es no perder la perspectiva histórica, es decir, qué es lo que nos importa ahora a nosotros y no entender, porque hoy en día estamos muy consumidos por el momento, con los celulares, las redes, etcétera, y no entender la perspectiva histórica. Y lo otro es que además nos obliga a ser democráticos, a reconocer a los otros, y a esa diversidad, y además saber jerarquizar, porque finalmente eso es un trabajo de jerarquizar a los otros. Sin duda. Y eso yo creo que requiere una madurez que... A mí me han llamado mucho control político en Bogotá por el tema de monumentos. Supongo que aquí pasa un poco en Chile también. Digamos, las miradas más conservadoras han estado como en la defensa de la materialidad de nuestros legados. Pero creo que tenemos una oportunidad de ir más allá de las convenciones de la UNESCO, que si bien fueron muy importantes en su momento, nos han hecho mucho daño en esta fragmentación del campo, que no permite reconocer modelos exitosos, populares, de hábitat y de maneras de vivir. Entonces en Bogotá Bogotá es una ciudad que se planea, digamos, con los instrumentos territoriales que hay, para el millón de personas que van a crecer, se supone, pero no se planea para la gente que ya habita sectores exitosos, que no necesariamente son la gran arquitectura, pero que son modelos exitosos de relación con el río, con el humedal, con las huertas comunitarias. Esos patrimonios solo se pueden reconocer si fragmentas la categoría entre material, inmaterial, mueble, inmueble, y empiezas a tener una mirada distinta, y ahí sí podemos conversar más democráticamente sobre modelos exitosos de hábitat. Claro, a ver, pongo un ejemplo, post-terremoto del 2010, que en Chile fue muy fuerte, es decir, había una localidad, el Sausal, creo que se llama, cerca de Cauquenes, donde la mayoría de la población era evangélica, sin embargo su prioridad era restaurar la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque era el símbolo del pueblo, exacto, no por la religiosidad. Pero además querían aprovechar de proteger, yo no me acuerdo si era un callejón o un árbol también, que era donde casi todas las parejas se habían declarado. Entonces, ya quedan solo ancianos, los jóvenes ya se habían ido, quedan muy pocos jóvenes, pero para ellos era... Y eso no cabe en ningún lado. Exactamente. No cabe. Ese es el punto, lo acabas de tocar, y el palo del ahorcado, que es este árbol que te digo que se llama el palo del ahorcado porque tiene otras leyendas, tiene exactamente ese mismo tema, pero cuando tú tienes los instrumentos normativos de patrimonio material e inmaterial, dices,
¿Cómo lo protejo para que todavía sea un escenario de preguntas, de dinamización social? Y lo interesante es que en Colombia hubo iniciativas de volver patrimonio, por ejemplo, sectores de interés popular. Estas barriadas, si tú lo declaras, lo que tienen esos sectores, tú como arquitecto lo sabes, es que se autoconstruyen, es la ciudad autoconstruida, digamos, se autoconstruyen. Si lo declaras con la categoría de el uso solamente es así o la altura la limitas, pierde la vitalidad social, que son los vínculos sociales entre vecinos para construir sus casas. Entonces, y que si uno no preserva algo de eso, exactamente. En 50 años más uno le explica a alguien, mire, no lo va a entender. No lo va a entender. Exactamente. Y hoy no entendemos cómo era, no sé, Ángel Mo en Puerto Montt. Cuando vayas te lo van a mostrar seguramente, que hoy no me gusta. Antes era autoconstruido, o cómo era el barrio chino en Lirquén, que era otra caleta donde claro, eso popular, o como eran los conventillos antiguamente, es decir, hay una serie de cosas que se nos escapan. De acuerdo. Y no se trata de romantizar lo popular en ningún sentido. Nosotros acabamos de abrir una tercera sede del Museo de Bogotá en Ciudad Bolívar, precisamente en las barriadas del sur de Bogotá. Y este museo no es un museo, es una plataforma comunitaria de reivindicaciones y de cosas que pasan, de los indígenas, cómo habitan este lugar cuando llegan y crean sus propios sectores, los afrodescendientes expulsados por la violencia, cómo crean sus sectores, del paro del 93, que fue tan importante en este sector. La noción de museo se empieza también a virar cuando tú cambias la noción de lo patrimonial. Y es cierto, y tienes razón, los museos no son patrimoniales, son museos. ¿Cómo viramos hacia un museo que sea un museo lugar de patrimonios? Hay un reto muy interesante. Los museos son como las bibliotecas. Tienen mucho valor, pero pueden ser patrimoniales en la medida en que se usan. Exactamente. Si no se usan, y no se usan de forma masiva y por distintos grupos, puede ser quizás patrimonio para un segmento de la población, pero no masivo. Exacto. Entonces, finalmente, lo que hicimos con el Museo de Bogotá y con estos monumentos, hablando de los monumentos, recuperamos por lo menos todos los grafitis que tenían algunos de estos monumentos, nos los llevamos al Museo de Bogotá y ahora hay una conversación para dar sobre, digamos, esos grafitis en esa materialidad desde el Museo de Bogotá. Bueno, Patrick, muchas gracias por venir. Creo que lo que puede ayudar al patrimonio es la conversación interpaíses, interciudades, porque las miradas externas a veces esclarecen y hacen que uno salga de la trinchera un poco, ¿no? De la trinchera que tiene que ver con su propia identidad. Sí, sin duda. Y para mí también ha sido muy importante estar acá, creo que me ayuda un montón a pensar cosas. Muchas gracias. Gracias por el espacio.